Los martes, en las ondas de Radio Abarán, Más allá de la garita. Un contacto con los abaraneros de fuera que llevan Abarán muy dentro. Presentado por José Simeón Carrasco. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Abarán. En este primer programa del año 2025, lo primero es desearles a todos un feliz año. Un año en el que consigamos por lo menos pasarlo con salud y con ánimo para llegar hasta diciembre. Hemos terminado la Navidad, una fiesta siempre entrañable. Besamos el niño el día 6 de enero con un atrio, con una iglesia de la Garita, con todo, con una asistencia masiva y con una gran devoción y con una recogida del niño realmente espectacular. Y volviendo al contacto con los abaraneros que viven más allá de la garita por razones profesionales, hoy vamos a ir a la Universidad de Murcia, donde ha habido y sigue habiendo una gran cantidad de gente de Abarán que han destacado en muchos ámbitos de la universidad. Hemos tenido vicerrectores, decanos, muchos doctores, y entre ellos, estas personas, digamos, que en la Universidad de Murcia están destacando y llevando el nombre de Abarán también por bandera, está nuestro invitado de hoy, que es Javier Maquilón Sánchez. Javier Maquilón Sánchez, Javier Jerónimo, para ser más exacto, el apellido Maquilón lo delata, porque es el hijo de una persona a la que tenemos que hablar de ella esta mañana y de la que guardamos los que lo conocimos un recuerdo muy grato. Hijo de Indalecio Maquilón de Jerines. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Pepe. Y coincido contigo. Feliz año a ti, a la familia y a todos los abaraneros que nos escuchan esta mañana. Bueno, estás trabajando en la universidad, he cogido tus datos en internet, eres profesor titular del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación dentro de la Facultad de Educación. Haznos, Javier, un resumen de tu trayectoria profesional. Estudias aquí en Abarán, haces aquí, digamos, el bachillerato, pienso, por supuesto la educación primaria, luego das el salto dinos el salto ese, o hablas un poco de cómo ha ido profesionalmente a llegar a una cota tan alta, porque sé que en el mundo de la pedagogía, de este mundo de la educación, eres en Murcia en general una persona pionera y muy destacada. Pues sí, bueno, yo termino el instituto ahí en Abarán, hago después de COU la prueba de acceso a selectividad, de hecho me examino en fiestas, allí estuvimos hablando un poquito esa misma mañana, porque dentro de mi trayectoria, como en todos los ámbitos, siempre hay gente que marca, y esa mañana seguramente tú no recuerdes, pero se me olvidó el DNI al examinarme de selectividad, y tuviste que decir que efectivamente era Javier Maquilón, si no, no me hubiesen dejado hacer la selectividad y en fiestas. Así que, de alguna manera, tú también eres parte de esa mentorización que he tenido a lo largo de estos años. Bueno, de una manera muy sintética, bueno, nosotros en el ámbito universitario, pues ya has tenido oportunidad de hablar con otros compañeros y compañeras. La evolución de nuestro currículum tiene que ser amplia y diversa. Ahora mismo, como yo soy profesor titular en el Departamento de Métodos de Investigación, llevo 27 años ahí. Conforme terminé la carrera de pedagogía, primero hice magisterio de ciencias y luego pedagogía, y en el año 1997 entré como becario de investigación. A partir de ahí, pues, en el año 2003 me doctoré en pedagogía y he ido ocupando distintos puestos hasta llegar a la figura de titular de universidad, y recientemente, en septiembre de este año pasado, obtuve la acreditación por el Ministerio de Educación a catedrático de universidad. Así que, pues, muy contento, y de publicaciones, de investigaciones y demás, tampoco tengo muy claro si es eso lo que queréis, porque parece algo así como ser pavos reales, seguir favoreciendo lo que hemos conseguido, pero es un proceso simple. Pues tengo 3 sexenios de investigación, 5 quinquenios docentes, he participado en 10 proyectos de investigación, a ver, ¿qué más? Tengo unas 70 publicaciones en revistas de impacto, 19 libros entre editados y escritos, 31 capítulos de libros, y pues eso, un montón de participación, 150 comunicaciones al congreso. Estos datos los tengo recientes porque se está elaborando el pasado día 9
que abro la convocatoria de proyectos de investigación y colaboro en 2 solicitudes que se van a presentar ahora al Ministerio, y he tenido que andar sintetizando pues esos méritos en los que hemos trabajado. He participado en docencia de muchísimas asignaturas, 200 y pico cursos, algo más de 4.000 horas de formación impartida fuera de lo que son las clases en la universidad, y sobre todo mi presencia internacional, he hecho estancias y demás, pero sobre todo he participado en cursos de doctorado fuera de nuestra universidad, sobre todo en Latinoamérica, en Colombia sobre todo, en Bolivia, en Argentina, en Chile, y pues una presencia nacional, pero sobre todo también una presencia internacional, ayudando a que gente con más implicaciones de acceso a ese grado de doctor puedan tener la formación para llegar a convertirse en doctores. Cuéntanos, Javier, digamos, para el pueblo llano, trabajas en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Cuéntanos aquí para los que no estén en el pueblo llano en nivel, digamos, usuario, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿De qué das clase realmente? Pues las asignaturas que se imparten en mi departamento son diversas. Mi actividad docente se centra sobre todo en asignaturas orientadas a la metodología de investigación. La metodología se emplea para dar respuesta a las problemáticas recopilando datos. O sea, por ejemplo, una persona que hace una innovación docente o que tiene que hacer un trabajo final de su grado, un trabajo de máster o doctorado, tiene que seguir un proceso organizado, planificado, sistemático y demás, que hay distintas acciones que hacer en distintos momentos y de una determinada manera. O sea, es un proceso para dar respuesta a un problema de una manera convincente y científica. Pues eso es lo que se plantea en estas asignaturas. Enseñar en el ámbito de la educación y en otros ámbitos, porque realmente en la facultad doy clase en pedagogía, sobre todo en educación social y en los grados de primaria, pero he impartido cursos de metodología de investigación, yo que sé, lo más chocante, en un curso de doctorado de enfermedades tropicales, porque la metodología en sí es el mismo proceso, es dar respuesta de una manera convincente y científica a cualquier tipo de problema. Tú, Javier, que has conocido, eres joven, pero ya tienes una experiencia muy grande en la enseñanza. ¿Cómo resumirías que ha evolucionado la enseñanza en los últimos 20 o 30 años? Porque yo creo que la evolución ha sido 40 años de tu padre, del que yo creo que... ¿A qué le debes a tu padre esta vocación por la enseñanza? ¿Qué le debes a tu padre de esa faceta? ¿Sin tu padre te hubiera dedicado a lo mismo o no? Pues a mí siempre me ha gustado mucho enseñar. Supongo que también haberlo visto en casa, haberlo tenido como docente, lo cual no fue fácil. En sexto, séptimo y octavo de FB, tenerlo de profesor de lengua y literatura. No fue nada divertido, pero yo lo he visto siempre. Es algo que se ha mamado. En mi casa había en la bodega un par de pizarras, veía a los que venían allí a dar clases particulares con él, y es un ámbito que se ha vivido desde siempre, y siempre me llamó la atención. Luego tuve ahí también un momento valorando, porque en el instituto muchas compañeras y compañeras tenían una perspectiva de carreras de ciencia, la ingeniería también me llamó mucho, tuve ahí una aproximación cuando nació mi primer hijo, como era pequeño y no podía salir ni podía hacer otra cosa, me puse a estudiar también un poco de ingeniería, pero la educación siempre ha sido algo que me ha llamado. Desde los 16 años llevo dando clases particulares y es algo inherente a mí y a mi familia. Entonces, ver a mi padre allí corrigiendo los domingos por la mañana los exámenes y poniendo notas, atendiendo a padres, a madres que venían allí a mi casa a preguntarle qué le había pasado a su hijo, pues algo que he vivido de muy próximo. Yo creo que, hombre, todas las profesiones tienen, digamos, su utilidad social, todas. Pero yo creo que la enseñanza, la docencia es, digamos, de las actividades más gratificantes. Yo que llevo 41 años enseñando, a las que uno se puede dedicar en la vida, seguramente. Coincido contigo. Yo siempre digo que es emocionalmente satisfactoria. A los estudiantes que se van a dedicar a esa actividad profesional, también les digo que es de las más dificultosas, de las más costosas, porque un albañil se pone a construir una pared
y por la tarde o al día siguiente o los 2 días ves la pared terminada. Sí. Pero nosotros no, nosotros conforme los vamos viendo evolucionar, les perdemos de vista, luego de los cruzan, como me pasó el otro día en un restaurante aquí en Murcia, que me encuentro a 2 alumnos de doctorado que estaban allí hablando con mi mujer, pero vosotros habían sido alumnos míos hace 20 años, y pues da gusto que te recuerden, que te digan, pero también a los que llegan a través del máster de formación de profesorado, en épocas de crisis, que te encuentran médicos o ingenieros en el antiguo CAP, el curso de adaptación pedagógica, para haber presentado su formación en torno a una actividad profesional que luego se quedaba paralizada y orientar a la docencia como una salida. Eso también le decía, digo, este trabajo es de los que más tasa de depresión tiene, porque es duro, es costoso. Entonces, si no hay una vocación y algo que te lleve a esa actividad profesional, pues es un trabajo muy, muy duro, porque no tiene horario, no tienes una planificación definida y sobre todo los resultados no los ves. Yo les digo a los alumnos, nos pasa como los médicos, cuando los problemas se les solventan, después que hayan venido a buscarnos, es o que han muerto o que ya están sanos. Entonces, poca gente te busca después para darte las gracias y decirte, oye, que fue interesante o que me gustó, pero sí, en principio, para aquellas personas que les gusta la docencia, yo creo que emocionalmente satisfactorio, sí. Nos lleva a otro punto, a otro nivel. Muy bien, vamos a ver si animamos a mucha gente a que se dedique a la docencia. Vamos a poner, Javier, esta mañana una pieza musical que no es de tu época, efectivamente, pero que nos va a recordar a una persona muy querida por ti y por mí. Perdido en los arenales de mi voluntad, y ahora soy lo mismo que un perro sin amo que ventea al sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta que cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto así: yo soy esa oscura clavellina que va de esquina en esquina. Bueno, yo recuerdo que tu padre, Indalecio, qué gran amigo, coleccionaba en su tiempo todas las revistas donde salía la Pantoja. Tendría, no sé si la guardará aún, toda una bibliografía de la Pantoja en su tiempo, en aquella época de la Pantoja gloriosa, y tu padre todas las revistas que salían algo de la Pantoja las coleccionaba. Por eso hemos puesto esta música que es un poco fuera de tu tiempo, pero bueno, para recordarlo a él. Pues, bueno, eso me llama la atención. Te cuento 2 anécdotas. Una, en el dentista, en la sala de espera, un dentista de fiesta, que había revistas, como casi todas las salas de espera, sí. Y se puso a recortar la revista del dentista para llevarse recorte, creo que era lectura o de ola, y me moría de vergüenza. No, es que esta no la tengo. Claro. Tenía paquetes de trozos de revistas, le decía a mi madre. Yo cuando me muera, me la meten en el ataúd, claro, y un fleso y la gafa. Bueno, y otra cosa que pasó con respecto a esa obsesión que tenía mi padre con la Pantoja y Paquirri, pues mi hermana nació el 7 de febrero. Y el 9 de febrero de ese mismo año, del año 84, nació el hijo de Paquirri. Mi padre le regaló una pulsera de oro, no sé cómo se llama, parecido a una esclava, allí en Abarán, y se equivocó en la fecha. Puso la fecha de nacimiento del Paquirri en lugar de la fecha de su hija. Mi hermana, se puso a enfrentarse a mi madre diciéndole que no se acordaba de la fecha en la que había nacido su hija. La pulsera sigue manteniendo el día 9 porque mi madre dijo que de ninguna de las maneras eso se iba a cambiar. Toda su vida se acordaría que recordó la fecha de nacimiento de Paquirri en lugar de la fecha de mi hermana. Ya era a modo de broma, pero eso sigue así. La figura de tu padre es una figura muy proverbial, una figura muy entrañable.
hay cosas que a mí, que conviví mucho con él, me llevan a él. Siempre, pues yo que sé, el escabeche, me lleva a tu padre siempre cada vez que come escabeche, la pantoja, el tema de los apodos, el pan que él compraba, pan entre cuatro panaderías, la moto en la que iba de un lado para otro. Era una figura, un hombre leal, para empezar, un hombre puntual y un hombre de un gran amor por su pueblo. Así es. Lo del pan es una obsesión que se ha transmitido de generación en generación. Pasa igual, voy a cada sitio. El otro día en una panadería en Fortuna, que iba a visitar a una alumna de prácticas que tenía allí en el CEF y en la panadería, y a ver qué es eso, y eso me recuerda a la Guzzi, pues, clásica, la Guzzi, ya no sé la de kilómetros que habrá hecho esa moto. Contaba una vez estando de maestro en Barranda y en Archibel, Sí. cerca de Caravaca, en épocas que nevaba muchísimo. Se había quedado tirada un hombre con una montesa y se lo llevó remolcando a la montesa y al conductor se lo llevó a Caravaca arrastrando con la Guzzi. Con la UCI. Sí, sí. Bueno. Era un hombre entrañable. El tema, sin duda ninguna, de todo, bueno, además era un amante de los programas de festejo, era el alma del programa de festejo, y sin duda ninguna su artículo de los apodos, en que llegó a recopilar más de 500 y pico, quiero recordar, pues lo más leído y lo más comentado en la historia del programa de festejo, sin ninguna duda. Sí. Bueno, hacer ese artículo lo hizo, si no recuerdo mal, en 2 veces. Sí, lo hice en 2 veces, un año y luego al año siguiente lo completó. Sí, pues llevaba una libretita Claro. comprada allí en la tienda de Atanaulfo, metida en el bolsillo de la camiseta y recopilando de un sitio a otro y siempre cogiendo lo que le iban diciendo. Gente que llegaba, es que no has puesto a no sé quién, es que si te has saltado no sé cuál. Y por eso tuvo que hacer esa revisión de aquel famoso artículo, que le llevó muchísimo tiempo recopilar aquella información. Otro de los artículos que trabajó muchísimo fue el que hizo sobre apellidos y nombres muy llamativos, que nos tenía a todos los hijos cuando salían los listados de autores y demás en la televisión, allí cada uno con su folio, su libretita apuntando apellidos llamativos, nombres curiosos, para ir recopilando toda esa información. Labor de investigación, como te decía antes. Sí, era la investigación en otro ámbito diferente al tuyo, pero estuvo toda su vida investigando sobre el Abarán profundo, digamos, sobre el Abarán entrañable, sobre el Abarán, digamos, de detrás del escenario. Y además era una persona sencilla que no le gustaba nunca aparecer. O sea, él tiene un trabajo suyo, un trabajo siempre callado, detrás del escenario, y algunos que a lo mejor nos vemos más, aparecemos más en los medios, pero tu padre siempre estaba en segunda fila, era un hombre discreto, sencillo, humilde y tremendamente puntual. Yo, en los 10 años que tuvimos el periódico, quedaba con él los sábados cuando salía a las 11 y nunca falló, en los 10 años ni un solo, a las 11 campaneando nos quedábamos y nunca fallamos ninguno de los dos. Bueno, pero ya nos queda del recuerdo y el ejemplo del amor por Abarán, del amor por la enseñanza, por su trabajo, del amor por la familia, era un hombre muy familiar también. Bueno, nos quedamos con el recuerdo de aquellos que se nos han ido. Sí, un tiempo complicado y difícil, llevamos por casi 7 años de falleció. Y lo que has dicho del libro de las fiestas, cuando se salía el libro de las fiestas ya por septiembre, víspera de la coronación de la reina, pues desde junio ya andaba recopilando información, yéndose a la imprenta a revisar artículos, a correcciones de estilo de gente que venía a pedirle ayuda, que le enviaba sus borradores para que le diese orientaciones de cómo mejorar la redacción o la calidad o evitar faltas de ortografía. Era casi obsesivo. Y en la realización de los libros de las fiestas pues también estuvimos colaborando. Ahí estuve yo varios años también casando las hojas de los libros de la fiesta, en el reparto, que el reparto no se hacía con nada de Abarán. Era el coche de mi padre era el que servía de transporte para repartir los 4.500 libros de la fiesta por todos sitios. Era algo, era su devoción. Sí, eso es verdad. Año tras año era un trabajo que él mismo se asumía. Sí, que él se buscaba y que le gustaba, no era para él un trabajo, era él era una afición. Para él no era trabajo, era un trabajo que no le costaba trabajo realmente. Era un ocio, era un ocio, era algo que se marcaba como su actividad, su aporte a la cultura baranera.
Hablando de Abarán, Javier, por la que tu padre estaba tan unido, vendrá de vez en cuando por aquí, por Abarán. ¿Cuál es, digamos, el lugar, el paisaje que más te atrae del pueblo y seguramente va a tener algún amigo tuyo que más llamativo? Aljarrar. Jarrar y las Norias y el parque son de los lugares que suelo visitar. Incluso a mis hijos pues, les he traído a bañar, se vienen para acá con sus neoprenos, y también hemos subido muchas veces al santuario, el santuario de la Virgen del Oro. Es un lugar de referencia. El bautizo y la comunión de mis hermanos se hizo allí. Subíamos muy a menudo al chalet que tenía mi tío Jerónimo allí en la sierra, y son lugares muy llamativos para nosotros. Uh-huh. Y además de los paisajes, las fachas, ¿qué momentos, digamos, de Abarán te atraen de una manera especial? Pues el día que más me marca, la respuesta más usual suele ser el Día del Niño. Para mí es el Día del Castillo. A lo que más, los momentos que podía volver a Abarán a partir de los 18, que ya salí de allí y nunca más he vuelto a vivir en Abarán, visitar Abarán el Día del Castillo de Fuegos Artificiales en la fiesta era el día más emblemático para mí. El Día del Niño es muy familiar. Ahora con la falta de mi padre se nos hace un poquito más cuesta arriba. Mi madre ya también está muy mayor, pero ese día era muy muy llamativo. De hecho, el día de la corrida de toros, hubo un año, estaba en un congreso, una semana estaba en Bolivia, a la semana siguiente estaba en Suecia, en Gotemburgo, y modifiqué el viaje de vuelta de Gotemburgo para llegar a la corrida de toros, porque era la corrida de toros en Abarán y tuve que anticiparlo porque había quedado allí con los amigos y tal, y volvía a muy poquitos grados de temperatura por la mañana y llegaba a 27 de septiembre a 40 y pico grados allí en el tendido de sol. Javier, hablamos de tu padre en la labor docente, que también tú lo tuviste como docente. ¿Qué otros maestros, de alguna forma, recuerdas tú de la infancia, en la primaria, de alguna forma lo que marca, aparte del instituto? ¿Qué otros maestros tienes tú especialmente en el recuerdo, además de Indalecio Maquinón de Gerines, como yo lo llamaba? Pues de los que más marcaron mi trayectoria allí en el Colegio Juan 23 fue Pascual Dato. Pascual Dato era el profesor de ciencias, luego don Roberto, Juanjo. El otro día vi una foto que estaba el Sorio de joven, sí. Se me revolvió todo por dentro. Eran los maestros de Juan 23. Ten en cuenta que yo hice toda la EGB allí. Estando en quinto fue cuando mi padre vino creo que estaba en Archibel en aquella época, y ya obtuvo la plaza definitiva en Abarán, y lo tuve sexto, séptimo y octavo de EGB. Entonces la organización del Día del Maestro y todo eso, las fiestas cuando quedaban los maestros fuera, se encargaba de organizarlo mi padre y se celebraba en el chalet de mi tía y en la Sierra del Oro. Entonces era ya no solo lo curricular, sino era la relación que existía fuera. Entonces, era muy próxima entre todos ellos. Pero Pascual Dato fue mayor referente porque su ordenador fue de los primeros que tuvo un ordenador personal, el ZX Spectrum, y fue el primer ordenador que yo toqué. Y aquello me despertó, la existencia de otro mundo paralelo al nuestro, por la tecnología y demás, y eso me marcó mucho porque a partir de ahí me impliqué, estuve estudiando informática. Mi padre me dijo si quería una moto, un ordenador, a los 13 años. Yo, como todos los jóvenes, elegí la moto. Entonces me dijo, moto no. Dijo, entonces, ¿para qué me lo dices? ¿Qué pregunta? Así que me compró un ordenador, y a partir de ahí, pues eso me ha abierto muchísimas puertas. De hecho, mi continuidad y mi estabilización en la universidad fue a partir pues, de esos conocimientos de informática, no solo de programación, que estuve estudiándole ahí enfrente de tu instituto, en CEAN. Sí. Cuando se creó aquello que era un bajo minúsculo, todos los miércoles me llevaba mi padre ahí, y allí fue donde aprendí a programar, Basic, Basic, COBOL y tal. En aquella época, yo tenía 13 años, año 84. Y pues esa habilidad tecnológica me abrió muchas puertas en la universidad porque era un mundo gran desconocido. Y mi mentora en la universidad, yo estaba en cuarto de pedagogía, me localizó como alumno interno, empecé a trabajar con ella, me dio la posibilidad de comprar aparatajes y todo eso,
y de hecho en cuarto de carrera pues escribí mi primer libro de estadística, utilizando los recursos informáticos y abriéndome ya la continuidad en la universidad. Uh-huh. Hemos hablado de tu padre, pero hablando de la facultad, también hay en el mundo de la pedagogía en Murcia, una persona que era el primo de tu padre. ¿Tú trataste con él, con Antonio Carralón? Sí, Antonio fue profesor mío incluso. Bueno, Antonio lo conocía por él y por su hermano Emilio, que trabajaba en el Suibre, allí en la estación, y fue profesor mío. Llegaba con un curaco, normalmente un coiba. Cuando iba a la facultad a dar clase, bajaba a la cafetería y todo el que estuviese a su derecha o a su izquierda allí desayunando, fuesen profesores o fuese alumnos, sacaba un billete de 5.000 pesetas y le decía al camarero, a Joaquín, Joaquín, cóbrame. ¿Qué cobro? Todo. Y allí invitaba a todo el que pillase cerca, se llevaba la invitación de Antonio Carralón. Pues muy querido en la facultad, estaba en el departamento de didáctica y organización escolar. Sí, Antonio Carralón es una figura emblemática que a lo mejor Navarán también estuvo, él fue director del Colegio de San Pablo, pero es una de las figuras seguramente más punteras que ha habido en la Universidad de Abarán, y a algunos, lógicamente la generación joven pues ya no lo conoce. Entonces los dos primos dedicados a la enseñanza, Indalecio y Antonio, dejaron una huella muy, muy positiva en la gente que lo trataron. Bueno, Javier, no queremos molestarte más, seguirás trabajando en tu departamento. Si quieres saludar un poco a tu familia, a tus amigos aquí de Abarán, para terminar. Pues mando un recuerdo, un afectuoso saludo a todos los abaraneros, lo primero, a todos los que seguís recordando a miembros de mi familia, entre ellos a mi padre, y a todos los amigos que hace mucho tiempo que no veo, que a ver cuando organizamos alguna cosa y coincidimos. Muchas gracias, Pepe, y... Nada, gracias a ti, Javier, por tu disponibilidad, y a ver si por lo menos el día del castillo, al que yo tampoco falto nunca, nos vemos por aquí, por Abarán. Muchísimas gracias, Javier. Seguro. Muchísimas gracias. Un abrazo, Pepe. Hasta luego.